Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar? Lo primero que tengo que saber, mis hermanos, es que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Debemos de saber que Dios es perdonador y que todas las actitudes que nosotros tenemos, que sabemos que no son correctas, es empezar a llamarlas por su nombre. Todo lo que hacemos contrario a la palabra de Dios es pecado. Es pecado. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, ya sea en palabras, en actitudes, de cualquier manera, todo lo que es contrario a la palabra de Dios es pecado. Y por allí tenemos que empezar, en reconocer que es pecado y llamarle a nuestras actitudes, a nuestras palabras, a todas nuestras acciones que sabemos que son contrarias al Señor, llamarle como Dios le llama, se llama pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. Si yo no perdono o me resisto a perdonar, estoy pecando. Porque Dios me manda a que perdone. ¿Estamos? Si yo me tomo algo que no es mío, se llama hurtar y es pecado. Si yo hablo mal de alguien o estoy calumniando o me gusta el chisme, tengo que llamarlo por su nombre, es pecado. ¿Estamos? Por ahí empieza todo, porque si no reconozco que es pecado, pues no voy a tener convicción de arrepentirme de a de veras y de pedirle perdón a Dios, pero de a de veras. ¿Estamos? Y es ahí donde empieza el cambio. ¿Cómo cambiar? Pues reconocer, ver mis actitudes, ver cómo vivo y llamarle por su nombre, llamarle pecado. A todo lo que Dios me va mostrando, también a lo que voy aprendiendo que es contrario a lo que Dios espera, a lo que Dios quiere de mí, a lo que Dios nos manda. ¿Estamos claros en eso? Por ahí empieza todo. Luego hay un segundo paso, si le podemos llamar de esa manera, un segundo principio que todos debemos de conocer. Y esto está en Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Son versículos bien conocidos por todos, sin embargo, necesitamos tener convicción de él. ¿Sí? Acá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, el Señor, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay mucho más también que debemos de aprender para poder nosotros saber qué hacer para cambiar. El tema es qué hacer para cambiar. ¿Estamos? Y creo que solo en este versículo tenemos ya bastante revelación. Porque en primer lugar dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, debemos de confesarle a Dios nuestros pecados. No solo saber que estamos pecando, no solamente tener conciencia que estamos actuando mal, que estamos pecando, que estamos haciendo las cosas contrarias a como Dios lo ha establecido, como Dios quiere, sino que también tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados, lo malo que hicimos. Pero esta confesión tiene que ser de una manera sincera, ¿sí? Tenemos que ser honestos con Dios, decirle: Señor, reconozco que hice tal y tal cosa, reconozco que es pecado, Señor, reconozco, Señor, que incluso ser honesto, si lo hice con gusto porque me gusta hacerlo, decirle: Señor, la realidad, yo te confieso que a mí me gusta hacer eso, aunque sé que es pecado, Señor. Y no solo del lado de pasiones desordenadas, aún del lado del chisme, de la calumnia, de la contienda. Señor, la realidad es que me gusta, Señor, ofender a aquella persona, me gusta contestar mal, me siento bien cuando no me dejo, Señor. Sé que es pecado, sé que no debo de hacerlo, pero me siento bien cuando no me dejo y pongo a las personas en su lugar. Por ejemplo, la confesión de pecado se refiere a una confesión honesta, una confesión sincera para con Dios. ¿Estamos? Porque eso es lo que hace que nuestra confesión llegue al trono de la gracia.
¿sí? La sinceridad, la honestidad. Es por eso que aquí dice, si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿cuál es la actitud de Dios cuando yo le confieso mis pecados de una manera honesta y sincera? Lo repito, de una manera honesta y sincera. Sea lo que sea, sea del tamañote que sea el pecado que esté cometiendo o haya cometido, o incluso confesarle la intención que tengo de cometerlo. Y de una manera sincera y honesta, entonces dice acá la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la buena noticia también acá es que no solamente nos perdona, sino que aquí dice que también Él nos limpia de toda maldad. Y es aquí donde hay que tener cada vez más entendimiento. Una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. Cuando la Biblia habla de maldad, es lo mismo decir iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la tendencia que tenemos en nuestro carácter, en nuestra naturaleza perversa, la tendencia a estar transgrediendo la ley de Dios, a estar pecando. El pecado es la acción. ¿Sí? Y la maldad o la iniquidad es lo que me impulsa a hacer o a realizar esa acción. ¿Está claro eso? O sea, la iniquidad es la causa del pecado, es lo que nos impulsa a pecar y no podemos evitarlo. Es algo que está en nosotros, es innato. Desde que somos concebidos heredamos esta iniquidad, esta maldad que viene desde Adán y Eva, viene de generación en generación. Es por eso que a nadie lo tienen que entrenar para pecar. Nadie puede decir que fue una escuela de entrenamiento de pecado. Aunque también hay escuelas de entrenamiento de pecado, porque hay escuelas donde enseñan muchas cosas que son contrarias a Dios, ¿verdad? Pero el punto es este: tenemos que estar conscientes que todos tenemos la tendencia a pecar. Todos. Es por eso que dicen Romanos, no hay justo ni uno solo. El único justo que ha habido en esta tierra se llama Jesús, nuestro Salvador y Señor. De ahí todos somos pecadores. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. De hecho, acá mismo en Primera de Juan, en el siguiente versículo, vamos a seguir analizando el versículo 9, pero en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, nadie puede decir que no ha pecado. Y si dice que no pecó, ya pecó porque mintió. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, vean, estas son buenas noticias. Mire, este es un evangelio de verdad de esperanza, porque nos dice, mira, si pecaste, pues ¿qué tengo que hacer? Confesarle a Dios mis pecados, honestamente, sinceramente, sabiendo que entonces el Padre, el Señor, me va a perdonar, porque Él es fiel y justo. Él es fiel. ¿En qué sentido es fiel? Porque Él ha prometido que el que se acerca a Él, el que lo busca, lo halla. En Isaías dice, en Isaías capítulo 1 nos hace un llamado. Dice que nos acerquemos a Él y que si nuestros pecados, y que razonemos, y que si nuestros pecados son rojos como la grana, el carmesí, Él se va a encargar de emblanquecerlos como la lana, como la nieve. O sea, hay muchas promesas de Dios que si le buscamos de corazón, Él dice, a un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Es por eso que acá dice que Él es fiel para lo que ha prometido y es justo. ¿Y en qué sentido es justo, mis hermanos? En el sentido que cualquier pecado que nosotros hemos cometido, mire, ya Jesús pagó por ellos. Ya Jesús llevó nuestros pecados. Ya Jesús sufrió las consecuencias, ya fue al infierno en nuestro lugar. Es por eso que Dios manifiesta su justicia. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, miren, esto es importante entenderlo. Cuando yo le confieso mis pecados al Señor, le confieso mis pecados a Dios, en su justicia, Él tendría que, o en su justicia yo salgo culpable y salgo condenado.
en primera plana. Sin embargo, en lugar de que los juicios de Dios vengan porque soy culpable, entonces el Padre ve lo que Jesús ya hizo por nosotros, como Jesús ya pagó por nuestros pecados. Él ve la sangre de Cristo, y aunque somos injustos, por causa de la fe en Jesús, de la fe en su sangre, somos declarados justos, aunque no lo somos por nosotros mismos. Es por eso que dice que Él es fiel y justo. Él es justo, y como Él es justo, por nuestros pecados Él tendría que enviarnos sus juicios. Pero es aquí donde entendemos, mire, la bondad y el beneficio de Cristo Jesús a nuestro favor, porque Él llevó todos nuestros pecados. ¿Estamos? ¿Sí les hace sentido esto? Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos que tener en mente y llegar con la fe, mis hermanos, que yo puedo confesarle a Dios mis pecados de manera sincera, de manera honesta, y también confiadamente, sabiendo, teniendo fe que ya Cristo Jesús pagó el precio por mí, y que yo puedo y voy a alcanzar el perdón de Dios porque ya hay alguien que pagó por mis pecados. O sea, si yo lo creo, entonces me voy a acercar con Él confiadamente, sabiendo que si voy con un corazón sincero, honesto, diciéndole: Señor, la realidad es que no puedo evitar tener estas actitudes, estas acciones, estos deseos. Señor, no lo puedo evitar. Hice esto y esto, perdóname. Señor, sálvame, Padre bendito. Entonces Él me perdona, y como Él es justo también, entonces Él me aplica, por decirlo así, el beneficio de la cruz del Calvario. Es por eso que Dios me puede perdonar, porque hay alguien que ya pagó el precio. Y más ahora que el precio lo ha pagado Cristo Jesús. Si en aquel tiempo, antes que viniera Jesús, miren, las personas alcanzaban perdón de Dios porque sacrificaban un animalito y confesaban sus pecados cuando ofrecían esa ofrenda, y Dios les perdonaba, porque como alguien tiene que morir, alguien tenía que pagar las consecuencias. Dios aceptaba que en aquel tiempo fuera un animal, un cordero, o lo que Dios había establecido, pagara las consecuencias, y la persona salía absuelta, salía perdonada. ¿Cuánto más ahora que es Cristo Jesús el que se ha ofrecido por nuestros pecados? Es por eso que tenemos que tener esa confianza, porque si no, cuando una persona peca y sabe que no puede dejar de estar haciendo o cometiendo ese pecado, pero por no tener entendimiento, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de ser honesto con Dios, de ser sincero con Dios, la persona lo que hace es alejarse de Dios. Tal vez si va a la iglesia, dice: no, mejor ya no voy a la iglesia porque no puedo cambiar, no puedo dejar de hacer esto, estar deseando esto otro. Se siente mal, más el diablo que le dice que es un pecador, que es culpable, que ya no hay perdón para él. Entonces la persona se aleja de Dios, en lugar de acercarse más a Dios, porque separados de Él, nada bueno podemos hacer. Jesús lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer, pero por supuesto nada bueno, porque cosas malas sí podemos hacer, muchas separados de Él, ¿o no? Bueno, entonces tenemos que tener convicción de ello, y dice acá que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Aquí es donde se opera el cambio. Y limpiarnos, no solo nos perdona, sino tengamos esa confianza y también esa gratitud, esa esperanza que a pesar de cómo soy, a pesar de estas tendencias que tengo todavía, no solo voy a recibir perdón de Dios al hablar confiadamente con Él, al ser sincero con Él, sino también Él me va a limpiar, Él me va a liberar, Él va a quitar, ¿qué cosa? Ya no dice el pecado, sino la maldad, la iniquidad, lo que me está impulsando a cometer esos pecados. Y esta es la manera en que cambiamos. Cuando no solamente buscamos a Dios para que nos perdone, por decirlo así, si yo me acerco ahorita al Señor, le digo: Señor, perdóname, yo cometí este y este pecado, Señor. Reconozco, Señor, que no pude evitarlo. Cuando yo sentí, ya lo estaba haciendo, Señor, porque me salen automático de mí, Señor. Pero, Señor, perdóname. Y en ese momento el Padre me perdona.
Pero también no levantarme de ahí, sino decirle: Señor mío, Dios mío, yo necesito que me salves de esta tendencia, de estos deseos, Señor, de esto que me impulsa a estar haciendo eso que no quiero hacer. O mejor dicho, a estar haciendo eso que sé que no debo de hacer. Señor, sálvame de esto, límpiame de esta maldad, libérame de esta maldad que hay en mi corazón, Señor. Y es allí donde el Padre trabaja mi corazón con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de su palabra y el poder del fuego de su Espíritu. Y cuando yo soy diligente en buscar a Dios por el perdón y por la liberación de toda esa maldad de mi corazón, es cuando entonces voy experimentando un cambio en mi carácter, en mi manera de ser. Si soy muy peleonero, si soy muy enojón, mis hermanos, ser honesto con Dios y decirle: Señor, no puedo evitar, Señor. Cuando siento ya estoy peleando, cuando siento ya estoy gritando, cuando siento, Señor, ya estoy haciendo locuras, Señor, con la ira, con el enojo, con la cólera. Señor, perdóname, pero también te suplico, sálvame, libérame de esta cosa que me hace estar peleando. Y al final de cuentas, si tenemos más entendimiento, lo vamos a reconocer. Señor, libérame de esta soberbia, de esta arrogancia, de este orgullo que hay en mi corazón, Señor, que no le gusta recibir desprecio o rechazo. Señor, perdóname por el orgullo que tengo, que hay en mi corazón. Y entonces el Señor va a empezar a trabajar esa maldad en mi corazón. Y si soy diligente en estarlo haciendo todos los días, aunque al principio siento como que nada pasa, y al rato ya estoy peleando otra vez, ya estoy gritando otra vez, o ya estoy deseando lo que no tengo que desear, pero si yo insisto en buscar a Dios ahora que puede ser hallado, y sigo siendo honesto y sincero y suplicando salvación de esto, porque está escrito que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y funciona todos los días 24/7. No solo le pidamos perdón a Dios, esta es la enseñanza. No es suficiente solo con pedir perdón, hay que suplicar salvación, liberación, sanidad de la maldad que hay en mi corazón, para poder experimentar un cambio de carácter, de manera de ser. Pero no es un proceso. No porque hoy lo hice, ya mañana ya no tengo esos deseos o ya no tengo esas reacciones violentas. No, es un proceso. Pero si persevero, mire, cuando yo siento, ya estoy actuando de manera diferente. Algo está pasando en mí, y es cuando entonces no voy a poder evitar estar agradecido con Dios y dándole gloria a Dios, porque voy a ver el cambio. Y también el Señor se va a encargar que las demás personas vean el cambio en mí como un testimonio del poder de Dios. ¿Estamos? Pero hay que insistir, no hay que tirar la toalla, porque alguien puede decir: pero mire, yo tengo 1 mes, 2 meses, 1 año de estar pidiéndole a Dios por esto. Sí, pero tal vez no lo has hecho bien. Tal vez solo le has estado pidiendo perdón, pero no has estado orando y suplicando que te salve, que te libere, que se cumpla completamente este versículo de 1 Juan 1:9, que te perdone, pero que también te limpie, que te libere, que quite la maldad en el corazón. Si el Señor quita el odio de mi corazón, si el Señor quita el orgullo, la soberbia de mi corazón, entonces ya no voy a tener esas actitudes de soberbia, de ira y de enojo. Si el Señor quita el engaño de mi corazón y quita la avaricia de mi corazón, entonces voy a ser prudente. Ya no voy a estar tratando de acaparar más, de tener esa actitud consumista. La tarjeta de crédito se va a quedar tranquila si el Señor me libera de la avaricia, que me hace pecar de muchas maneras. Y si usted quiere conocer cuáles son esas maldades, claramente Jesús las describe y las vamos a recordar, ¿verdad? Yo sé que usted las sabe de memoria. No es para que sueñe con ellas, pero sí para que pueda orar. Estamos en Marcos capítulo 7,
Estoy haciendo un repasito. Para muchos esto es un repaso y tal vez piensan que es de parvulitos, pero olvídense, si piensan que es de parvulitos es porque no están orando por esto. Porque el que está orando para ser liberado de estas maldades, cada vez el Señor le muestra más cómo está esa maldad en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos? El que no ora piensa que no tiene problemas con esto. ¿Estamos? Y en Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo, o dice, porque su palabra permanece, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y voy a leer la lista, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. 13 maldades que están en nuestro corazón que nos impulsan a estar pecando de diferente manera. ¿Cómo cambiar de a de veras? Pues pidiéndole al Señor no solamente que me perdone de mis pecados, de lo malo que hice, sino suplicándole y buscando al Señor para que Él me libere, me sane, me salve de estas maldades. Y esto es algo que opera desde nuestro espíritu, desde la mente de nuestro espíritu, que también va con nuestra alma. Esto no se quita de nosotros con pensamiento positivo. Esto no se quita de nosotros con programas de terapia humana o de buenas intenciones. Estas maldades, como vimos en 1 de Juan, tienen que ser limpiadas, quitadas, arrancadas de nuestro corazón. ¿Está escuchando? El pensamiento positivo no arranca esta maldad de mi corazón, estas maldades. Las terapias no arrancan estas maldades de mi corazón. Solo alivian un poco y me detienen, tal vez me hacen abstenerme de pecar un poco, pero el potencial de pecar lo sigo teniendo en mi corazón. Esto es como alguien que tal vez tiene un vicio, tiene una adicción y con un programa deja de consumir por cierto tiempo. Solo se aparta un poco de ese programa y cae en lo mismo. Cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha dejado que sea Jesucristo el único que puede hacerlo con su espíritu, el que me libere de esa maldad, de lo que me impulsa a tener esos deseos, esas adicciones. Porque solo Jesucristo nos puede hacer verdaderamente libres. Él lo dijo, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. No aparentemente libre, sino verdaderamente libre. Porque solo la sangre de Cristo puede limpiar mi corazón de maldad, como está en 1 de Juan. Limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que va a limpiarme de toda esta maldad? La sangre de Cristo, las aguas vivas de su palabra y su fuego que es consumidor. Eso es lo que va a tratar con la causa de pecado en mi corazón, y es allí donde yo voy a experimentar un cambio de carácter, un cambio de manera de ser. La palabra de Dios es muy clara. No busquemos por otro lado. Ya Jesucristo pagó el precio para que seamos liberados de todo eso malo que hay en nosotros y que nos impulsa a estar haciendo lo malo. Hacer lo malo se llama pecado, y lo que me impulsa a hacer lo malo se llama maldad. Así nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que insistir
y no dejemos de insistir, aunque tal vez después de orar volvemos a cometer el mismo error, el mismo pecado. Nuevamente volvamos al Señor, digámosle: Señor, perdóname otra vez. Señor, acabo de hablar contigo y ya estoy haciendo lo mismo otra vez. Perdóname, pero Señor, sálvame, libérame, sáname de la maldad que hay en mi corazón, de la codicia, de la avaricia, de los adulterios, de las fornicaciones, de los homicidios. Los homicidios, mis hermanos, es lo que nos hace estar odiando, aborreciendo en nuestro corazón. Es lo que nos hace resistirnos a perdonar. Y créeme que si insistimos y somos honestos y sinceros, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Después de un tiempo voy a experimentar ese cambio. Pero si recurro a Jesucristo y a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. ¿Estamos? Pero hay que tenerlo. No es solo saberlo, hay que tenerlo en nuestro corazón. Hay que tener convicción de ello. Es por eso que me gusta cuando dicen: solo Jesús salva. Y eso es la verdad. Solo Jesús salva de la muerte y del infierno, y solo Jesús nos salva de toda la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Estamos? Solo Jesús nos salva de la maldad que hay en nuestro corazón. Como les digo, son principios, son versículos que los sabemos, pero que todavía no nos ha entrado a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Son versículos que a veces solo los tenemos en la mente, ¿verdad? Y decimos: sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero solo está en la mente. Aquí estamos hablando de tener convicción, de entender cómo le gusta a Dios que yo le confiese mis pecados, de creer que Él sí me puede limpiar y liberar de eso que me impulsa a estar haciendo lo malo. ¿Estamos? Y para concluir, veamos Hebreos capítulo 4. No lo iba a tocar, pero creo que conviene ver Hebreos capítulo 4, versículo 14. Esto es poderoso. Vamos a leer el versículo 14. Sabiendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Vamos a leer del 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestro llamado. Y dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vea qué poderoso. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es esperanzador. Dice que tenemos un sumo sacerdote. O sea, Jesús sabe compadecerse de nuestras debilidades. Pero hay que creerlo para no huir de Él cuando fallamos o pecamos, sino acercarnos, como dice el siguiente versículo 16: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el socorro oportuno. Póngale atención, dice que nos acerquemos confiadamente, sabiendo que Jesús se compadece de nosotros. Pero dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que es donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Dice, para alcanzar misericordia. La misericordia está hablando del perdón, está hablando de los juicios. Alcanzamos misericordia, pero también dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, hallar gracia no solo para que me perdone, sino para que me socorra, me libere, me salve de la maldad, de lo que me está impulsando a pecar. Es lo mismo que habla Primera de Juan. Acerquémonos confiadamente
Recibimos perdón, pero recibimos socorro. ¿Socorro de qué? ¿A qué socorro se referirá? Pues se refiere a socorrernos, a salvarnos de la maldad que hay en nuestro corazón, de lo que nos impulsa a pecar. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por eso? Jesús no nos condena. Él, cuando ve que somos honestos y sinceros, Él se compadece de nuestra debilidad. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que tenemos esta maldad en nuestro corazón, que nos impulsa a hacer aquello que también muchas veces no queremos hacerlo, pero cuando sentimos lo estamos haciendo. Él se compadece, pero también Él espera que le tengamos confianza. Le digamos: Señor Jesús, perdóname. No pude evitar tener esa actitud. No pude evitar hacer lo que hice, Señor. Reconozco que está en mí, Señor. De mí salen automáticos, Señor Jesús. Perdóname. Y Él me perdona. Pero también, Señor Jesús, socórreme. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres. Mi socorro no viene de cosa humana. Mi socorro viene de arriba, de Jehová de los ejércitos. Él me socorre cuando le pido: Señor, socórreme de esta tendencia, de estos deseos, Señor, de estos impulsos de ira, de contienda. Señor, socórreme de esta tendencia a estar hablando mal, a estar maldiciendo, Señor. Socórreme, Señor nuestro, de todo esto que ya no lo soporto, ni yo mismo me aguanto, Señor. Y tal vez ni el diablo mismo me aguanta, Señor. Pero socórreme, socórreme. ¿Y qué va a hacer el Señor? Me va a socorrer, me va a salvar, me va a sanar y va a formar su carácter en mí. De eso se trata. Esa es la manera en que podemos cambiar. Seamos diligentes en tener confianza de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dejado por escrito todo esto. Miren, Dios es tan bueno que lo ha dejado por escrito para que nosotros lo podamos tener presente siempre. Padre, muchas gracias te damos. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Padre, gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pero también gracias porque tú nos limpias, nos liberas, nos salvas, nos socorres de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Señor, nosotros necesitamos esto. Señor, yo necesito que me liberes, que me socorras. Socórreme de mí mismo. Sálvame de mí mismo, Señor. Sálvame de mi corazón no arrepentido, de la dureza de mi corazón. Señor Jesús, sálvame de todas estas maldades que tú nos enseñas que hay en nuestro corazón. Cristo Jesús, sálvame. Y mientras le pedimos al Señor que nos libere, que nos sane de estas cosas, si alguien de los que está viendo y oyendo, si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es el momento para hacerlo. Si tú reconoces tu necesidad del Señor y crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día, si tú lo crees, solamente dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Sálvame, Cristo. Vamos, dile: sálvame, Cristo. Salva mi alma, Señor Jesús. Yo me rindo a ti. Te recibo como mi Salvador. Si tú le has dicho esto al Señor Jesús, en este momento Él te ha perdonado. Él ha salvado tu alma en este momento, porque está escrito que con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Desde este momento tú eres hijo, hija de Dios. Ahora busca al Señor en oración. Pídele que te libere, que te salve, que te sane de todo lo malo que sabes que hay en tu corazón. Él tiene el poder para hacerlo. A Él hay que buscar. A Jesús hay que recurrir. Él es nuestro único y suficiente Salvador.
no solo de la paga del pecado, sino de la causa de pecado que está en nosotros. Gracias, Cristo. Digámosle gracias, Cristo. Gracias por salvarnos. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Dígale: Cristo Jesús, gracias por tu sangre que nos limpia de toda maldad. Gracias por tu palabra. Dígale: gracias por tu palabra que me sana y me libra de toda ruina. Gracias por tu fuego santo que purifica y santifica mi corazón y todo mi ser. Gracias te damos, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.